En un viaje al parque de diversiones, tuve un accidente de tráfico que me dejó discapacitada en las piernas y sin mis padres. Me sentía sin ganas de vivir y sin esperanzas en este mundo. Hasta que llegó una persona que me dijo que me llevaría al parque de diversiones. Ese simple hecho iluminó mi corazón. Pero esa misma noche, durante una tormenta torrencial, los zombies comenzaron a asediar el mundo. El fin del mundo había llegado. Más adelante, descubrí que ese parque de diversiones era la fuente del fin del mundo. Y el accidente de mi juventud también era una intriga premeditada. Se prevé que un tifón llegue a las 8 de la noche, acompañado de fuertes lluvias. Los ciudadanos deben tomar precauciones, anunció el pronóstico del tiempo. Mientras escuchaba el pronóstico, llegó un sonido de golpes en la puerta. Me acerqué en mi silla de ruedas y abrí. Delante de mí estaba un hombre musculoso de piel oscura, de casi 2 metros de altura. Su traje de voluntario rojo colgaba de su cuerpo como un pano desgarrado. Uno de sus brazos era tan grueso como la mitad de mi cuerpo. Sentada en la silla de ruedas, apenas llegaba a su ombligo. Hace 7 años, me habría asustado y huía de alguien como él. Pero ahora, ya no me importaba. Él, con cierta renuencia, murmuró mecánicamente: «Hola, me llamo Javier. Vengo a participar en el programa de ayuda a personas discapacitadas de la comunidad». Se detuvo al darse cuenta de que ya había abierto la puerta. Bajó la vista y me vio. «Joder. Es una niña», exclamó. «Gracias por tu preocupación. Escribiré una carta de agradecimiento a la comunidad. Si no hay nada más, puedes marcharte», dije, intentando cerrar la puerta y terminar este pequeño incidente. Pero Javier detuvo la puerta con una mano. «¿Cómo voy a aceptar tu agradecimiento sin hacer nada? Ya estoy aquí, ¿por qué no te ayudo a limpiar?», propuso. «Entonces, entra», dije, dándole paso y trayendo un cepillo del rincón de la habitación para darlo a él. El cepillo parecía diminuto en sus manos, como un juguete para niños. Tomé mi teléfono y dije: «Pon una pose, te voy a tomar una foto». «Joder», volvió a exclamarse Javier. «No me interesa hacer ese teatro. No necesito fotos». Y de hecho, comenzó a barrer con gran dedicación. «¿Han venido muchos antes para ayudar en la comunidad?» «Pareces muy experimentado», le pregunté, mientras me encontraba en un lugar donde no le estorbaba. «Ninguno. Soy el primero», respondí. «¿El primero? No preguntaste nada y abriste la puerta. ¿Qué hubiera pasado si fuera un malvado? Un tipo como yo, alto, fuerte y con un aspecto amenazador». «¿No tienes miedo?», preguntó, con un tono de voz más alto. Era la primera vez que alguien se describía tan claramente. Me pareció un poco divertido. «Pastores alemanes, dobermans, rottweilers, Alaskan malamutes», dije, comparándolo con perros. Aunque eran grandes y con aspecto amenazador, en realidad tenían una personalidad estable, inteligente y amable. «Joder, joder, joder», exclamó Javier, sacando un cigarrillo, encendiéndolo y metiéndoselo en la boca. Luego, amenazadoramente, puso un puño frente a mi cara, pareciendo más un pícaro que un voluntario. «¿Me comparas con perros? Déjame ver cuál de ellos puede resistir un puño mío». El fuerte olor del humo me irritó. Fruncí el ceño y le dije: «Por favor, apaga el cigarrillo». Esa frase pareció activar un interruptor. Javier rápidamente quitó el cigarrillo y lo apagó con la mano. «Qué buen chico», le dije en tono de elogio. Javier me miró, luego miró el cigarrillo apagado en su mano y volvió a exclamarse: «Joder». Reflejo condicionado. Y dio un golpe en la dorso de su mano: «No seas tan obediente. No seas tan obediente». No pude evitar sonreír. Javier me miró con ojos furiosos, como si quisiera matarme. «¿Qué te ríes? ¿Dónde está el trapeador? ¿No ves que tengo que barrer? No tienes ni un poco de sentido común». Le señalé la dirección del trapeador. Él comenzó a trapear con fuerza, desahogando su frustración en el pobre trapeador. Después de un rato, preguntó con cautela: «¿Qué te pasó con las piernas?». «Tuve un accidente de tráfico cuando tenía 16 años y me quedé parapléjica», respondí. Desde el accidente, ya habían pasado 7 años. Tantas personas me habían preguntado sobre mis piernas que ya podía expresarlo de la manera más concisa y sin ningún sentimiento. Javier mostró una expresión de lástima. Era una expresión que había visto muchas veces y ya estaba acostumbrada. «Lo siento», dijo. «No hay nada de qué sentirte, al menos estoy viva. Lo único que siento es no haber podido ir al parque de diversiones, como siempre había querido».
7 años pueden transformar a una persona. Aquel desastre que antes me hacía llorar amargamente, ahora podía mencionarlo con calma como una forma de agradecer la amabilidad de los demás. Javier no volvió a mencionar el tema. Entró a la cocina y cocinó 2 platos. El cielo se volvió más oscuro y comenzó a soplar el viento afuera. Le dije a Javier, va a llover fuerte. Mientras el tiempo sigue siendo bueno, es mejor que te vayas. Javier asintió, de acuerdo, voy a cerrar las ventanas y luego me voy. Está bien, no hace falta, dije. Pero se filtrará el agua, se quejó Javier. Me callé durante un rato y luego dije en un tono suave, no puedo alcanzar la manija de la ventana. Si la cierras, no la puedo abrir. Javier se quedó un momento en silencio. Joder. Pensé que era algo más serio. Bueno, mañana por la mañana vuelvo a abrirla y luego te llevo al parque de diversiones. Estoy desempleado y con mucho tiempo libre. Lo miré fijamente y pregunté sin darme cuenta, ¿en serio? Él me respondió con firmeza, hasta mañana. Comencé a sentir expectativas. En mitad de la noche, fui despertada por una pesadilla. En el sueño, mis padres me decían que llegábamos al parque de diversiones después de cruzar la intersección. Pero al siguiente momento, un camión se abalanzó sobre nosotros y los arrastró bajo sus ruedas, convirtiéndolos en pedazos de carne ensangrentados sin forma. Aunque ya habían pasado 7 años, la escena era tan vívida como si estuviera sucediendo en ese momento. La carretera donde ocurrió el accidente, la ubicación exacta, la placa de calle y los árboles plantados a ambos lados estaban grabados en mi memoria como una fotografía. Pude recordar cada detalle con precisión. Hacía muchos años que no tenía ese sueño. Pensé que ya había aceptado el resultado. Hasta esta noche, me di cuenta de que el parque de diversiones se había convertido en una cadena que me atrapaba. Era el origen de mi deseo y miedo, de mi alegría y dolor. Era el objetivo final por el que había luchado antes de los 16 años y el pesadilla que no podía escapar después. Me resultaba odioso y a la vez deseable. Fuera, el viento soplaba con fuerza y la lluvia caía a cántaros. Después de despertar, no pude dormir más. Me acerqué a la ventana en mi silla de ruedas y miré hacia abajo. Vi a una persona tumbada en el agua. Su cuerpo se había podrido y encanijado, y lentamente le crecieron uñas afiladas y colmillos afilados. Se levantó del suelo de forma rígida y lenta y comenzó a vagar por la calle sin rumbo. Escuché un grito agudo desde el piso de arriba, seguido de más gritos. Las luces de los edificios se encendieron una por una. Más y más personas se dieron cuenta de lo extraño y salieron corriendo, gritando. Pero fueron mordidas por los zombis que vagaban fuera. Algunas murieron, mientras que otras se convirtieron lentamente en nuevos zombis y siguieron vagando. Cuando el viento se calmó y la lluvia cesó, el sol se elevó como siempre, pero el mundo había cambiado. A diferencia de la noche, ahora el mundo era completamente distinto. Vi a algunas personas lanzar llamas desde sus manos, a otras crear hielo en sus palmas, y a otros con machetes atreviéndose a atacar a los zombis. Alguien se puso a la cabeza y rescató a los supervivientes en lo posible. Alguien llamó a mi puerta, pero cuando fui a abrir, ya se había ido. Un zombi rompió la puerta y se acercó tambaleándose hacia mí. No me esquivé. Con solo respirar, la cabeza del zombi se separó de su cuerpo y cayó frente a mí. Escuché a alguien gritar abajo si había alguien vivo, pero no respondí. Incluso si yo también había despertado mis poderes especiales. Ellos no tenían la capacidad de salvarme, y yo no tenía tanta ganas de salir. Durante los últimos 7 años, no había salido de casa ni una sola vez. Lo que me atrapaba no era la escalera, sino yo misma. No me importaba vivir o morir, ni lo que me había sucedido. No tenía ganas de salir y no encontraba una razón para hacerlo. Todas las personas a las que quería y que me querían se habían ido. Ese pequeño deseo que había surgido anoche fue apagado bruscamente por este cambio sorpresivo. Con los zombis enloquecidos por todos lados y la gente viviendo en constante peligro, ¿podía esperar que alguien que apenas conocía se arriesgara a venir a buscarme? Bueno, así es. Viviré día a día y veré hasta cuándo puedo sobrevivir. Justo cuando ya estaba indiferente a todo, Javier llegó. Javier tenía un cuchillo en la mano y una pistola en la cintura. Parecía desaliñado y cansado, como si hubiera pasado por muchas batallas. Le abrí la puerta y él se arrodilló, diciéndome con preocupación, lo siento por llegar tarde. Te llevaré a un refugio oficial para refugiarte. En ese momento, admito que me conmovió. Pero todavía respondí con calma, vete, no quiero ir. ¿Qué sentido tendría ir a un refugio? ¿Por qué molestarme?
Javier se quedó un momento perplejo. Luego, como si hubiera entendido algo, dijo, muy bien, no iremos al refugio. Te llevaré al parque de diversiones. Lo miré sin decir nada, pero las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. En realidad, había alguien en el mundo que podía percibir los sentimientos de los demás con agudeza, incluso si no los comprendía. Javier se alarmó y se quedó sin saber qué hacer. No llores, no te he hecho nada, dijo. Baja la cabeza y abrázame, le dije. Javier obedeció, bajó la cabeza y yo le rodeé el cuello con mis brazos. Él me sujetó la cintura con una mano y me abrazó firmemente, mientras con la otra levantó mi silla de ruedas. Sonreí con lágrimas en los ojos y dije, qué buen chico. Javier se quejó débilmente, no me trates como un perro. Me acerqué a él y le pregunté, ¿qué hacíais antes? ¿Perro policía o perro de guerra? Perro policía, respondió, pero luego se dio cuenta. No. ¿No puedo ser simplemente un hombre? Volví a sonreír. En estos 2 días, había sonreído más veces frente a Javier que en los últimos 7 años juntos. Le dije, te protegeré. Javier se rió sin piedad, con esos brazos y piernas tan delgados. El lugar había sido limpiado por los rescates anteriores. El camino estaba relativamente despejado y había cadáveres de zombis por todas partes. Insistí, soy muy fuerte. Javier me tapó la boca, baja la voz. Hay zombis adelante. Miré hacia un zombi que se acercaba lentamente. ¡Boom! Ese fue el sonido de la cabeza del zombi cayendo al suelo. Aplaudí, ahora se ha ido. Javier tragó saliva. Le pregunté con intención, ¿qué querías decir antes? Con estos brazos y piernas tan delgados, ¿qué? Javier cambió de tono, estos brazos y piernas delgados son toda una esencia concentrada. Volví a reír y dije con seriedad, entonces, soy muy fuerte y te protegeré. Javier me abrazó fuertemente y me hizo girar en un círculo, joder. Mis idiotas amigos me impedían venir. Ja, ja, ja. Si supieran que me he pegado a una persona con poderes, y encima del tipo más raro, el psíquico, se morirían de envidia. Con aquel giro, mi frente se chocó con el mentón de Javier y me dolió muchísimo. Este idiota. No imaginé que lo que me derrotaría no fueran los zombis, sino un simple coche. Javier me ayudó a subir al asiento delantero y me abrochó el cinturón de seguridad. En ese momento, me sumergí en un gran pánico. Mis manos se cerraron en puños involuntariamente. Mi vista se clavó en el frente sin parpadear y el sudor comenzó a aparecer en mi frente. Apreté los labios y me callé. La imagen de mis padres mutilados se repetía una y otra vez ante mis ojos, teñiendo el mundo que veía de un color rojo intenso. Lucía, Lucía, alguien me llamaba. Hasta que escuché esa voz, volví a la realidad. Javier puso una mano en mi hombro, ¿estás bien? Ni siquiera moví la cabeza y dije, estoy bien. Pon las manos en el volante. Me sorprendí al escuchar el temblor en mi voz. Javier volvió a poner las manos en el volante. Con sus manos firmes en el volante, me dio una sensación de seguridad. Javier encendió el calefactor y el aire cálido me abrazó, dándome un poco de consuelo. No temas. Afronta esto, venciólo. Todo pasará, dijo. Asentí. Tardé un rato en reaccionar y pregunté, ¿cómo sabes mi nombre? Ayer, cuando mencionaste el accidente, ya supe quién eras. Ese accidente era muy especial, era una de las 2 cosas extrañas en la ciudad. Javier hizo una pausa intencionadamente, como si estuviera esperando que yo preguntara. Pero no dije nada. Javier me miró de reojo, joder. ¿No te interesa nada? Además del parque de diversiones, ¿no te importa nada más? Le miré con rigidez, sí. Vuelve a poner la vista en la carretera y no me mires. Joder, volvió a exclamarse Javier, pero volvió a poner la vista en la carretera. Porque la trayectoria del accidente no era normal, dijo. Joder. ¿Incluso tú sabes? Me callé un momento y luego dije suavemente. Siempre he tenido muy buenas notas. Me adelanté 2 años en el colegio. Ese año del accidente, estaba en el examen de acceso a la universidad y fui la mejor en ciencias del año. En un año, en una provincia, solo hay un mejor en ciencias. Todas las mejores universidades me abrían sus puertas y podía elegir. El mundo entero me sonreía. Era el momento más glorioso de mi vida. Desde los 6 años, había anhelado ir al parque de diversiones. Mis padres ya no podían usar el estudio como excusa para no llevarme.
Finalmente, me prometieron que íbamos. Incluso, mi madre vendió sus aretes de oro para que me divirtiera bien. ¿Sabes cómo se siente trabajar 10 años y finalmente conseguir lo que se quiere? Justo antes del accidente, estaba charlando con mi padre. Le decía que la noria era muy alta, que desde arriba se podía ver muy lejos y que quería subir 2 veces. Mis padres ni siquiera tuvieron tiempo de responder. El camión se abalanzó hacia nosotros a toda velocidad. Cuando reaccionamos, el camión ya había pasado por encima de nuestro coche. Pero luego, el camión se elevó en el aire, se volteó y se incendió al caer al suelo. Todo esto no importaba. Lo importante era que yo era buen estudiante. Era normal que notara que era imposible que un coche lanzara un camión. Solo había perdido el deseo de investigar y resolver misterios. En los últimos 7 años, era la primera vez que contaba el accidente en detalle a alguien. Después de contarlo, me sentí mucho mejor. Incluso, el miedo a viajar en coche se había disipado en gran medida. Mientras contaba, las escenas del pasado no se presentaban como fragmentos, sino como una película en mi mente. Y entonces, recordé una cosa. En el momento del accidente, tuve un momento de contacto visual con el conductor del camión. En aquel momento, él estaba riendo desaforadamente. Cuando me vio mirándolo, dejó de reír de golpe, pero sus ojos seguían llenos de satisfacción y júbilo. Me miraba fijamente. Estoy segura de haber escuchado su voz. Dijo, te he encontrado. No estaba segura de cómo interpretar esto, así que no se lo dije a Javier. Javier se disculpó, lo siento. Solo quería que te relajaras un poco. No quería herirte. Antes de que yo pudiera responder, Javier cambió bruscamente de tema y dijo con un tono más alegre, ah, sí. Hay otra cosa extraña, muy especial. Ah, sí, dije, intrigada. Hace algunos años, hubo un caso de homicidio muy extraño. La víctima estaba decapitada y su cuerpo había sido trasladado, pero no se encontró ni rastro del asesino. Lo llamamos, el fantasma. Me callé. Me recosté en el asiento del coche y dije con deliberación, la víctima era mi tía lejana, mi nueva tutora. La encontraron muerta una mañana en el callejón frente a la ventana de mi casa. Debido a estos 2 incidentes, todos en los alrededores me consideraban una persona portadora de malos augurios. Ni siquiera querían hablar conmigo. Intenté decirlo de la manera más ligera posible, pero Javier se quedó callado durante un buen rato. Luego, se disculpó de nuevo, lo siento. Le sonreí. A lo largo de estos años, no había aprendido mucho, pero tenía la ventaja de ser muy equilibrada emocionalmente. O tal vez no era equilibrada, sino que nada de lo que sucedía me importaba ya. Sin darme cuenta, mi cuerpo se había relajado. Antes del accidente, el mundo era un lugar maravilloso y la gente era buena. Después, experimenté todas las facetas de la vida en un solo día. Me has herido 2 veces, en los sitios más dolorosos. ¿Cómo piensas compensarme?, le pregunté. Javier pensó un rato y finalmente propuso, ¿por qué no me pegas para desahogarte? Antes, cuando me sentía mal, me gustaba golpear el saco de boxeo. Era muy liberador. Cerré los ojos y me sumergí en el asiento. Está bien, todo ha pasado. No te preocupes. Soy amante de los perros, no puedo hacer daño a un perro. Joder, exclamó Javier. Sé un poco más normal. ¿No me sospechas? Mi tía venía de fuera de la ciudad, no conocía a nadie y no tenía enemigos. Yo era su única relación social. Javier pensó en serio un momento y luego dijo, no sé, no entiendo. Y de todos modos, no me importa. Ya fui despedido. Al mencionar su despido, se notaba amargura en su voz. Le pregunté entonces, ¿por qué fuiste despedido? No había dormido en la mitad de la noche y ahora, relajada, mis párpados comenzaron a pesarse. Javier murmuró algo que no escuché y me quedé dormida en el asiento. No sé cuánto tiempo dormí. Cuando desperté, la chaqueta de Javier estaba sobre mí y me estaba abrigando. Miré a Javier. Estaba conduciendo con atención, sin distraerse, con las 2 manos en el volante. Mis poderes me permitían ver más lejos. Yo vi primero varios coches bloqueando el camino. Así que grité, para. Javier, como siempre obediente, pisó el freno con tanta fuerza que el coche se detuvo bruscamente. Como mis piernas no tenían fuerza, mi cabeza se estrelló contra la ventanilla y se escuchó un fuerte ruido. Me llevó la mano a la cabeza y exclamé involuntariamente la expresión habitual de Javier, joder.
Javier me ayudó a enderezarme, un poco avergonzado. Tú me dijiste que parara. Le dije amablemente, está bien, no te enfado. Y antes de que Javier me dijera algo, cambié de tema, hay un desorden adelante. Hay coches dispuestos al azar y muchos zombis. Casi llenan el camino. Hay gente en los edificios de ambos lados, decenas de personas. Parece que están atrapadas. Javier aparcó el coche y me ayudó a subir a la silla de ruedas. Parece que no podemos seguir en coche. Te empujaré, dijo, mientras agarraba el cuchillo de nuevo. Miré hacia el horizonte y dije, ve la noria. Joder. Todavía quedan casi 3 millas. Tu poder mental puede ver muy lejos. Sí, soy muy fuerte, respondí. Pero mientras decía esto, mi mente viajó más lejos. En realidad, yo tenía la capacidad para ir al parque de diversiones. ¿Por qué no había pensado en ello en todos estos años? Javier era alto, fuerte y un experto en combate, pero al final, era solo un ser humano normal. En comparación conmigo, él era el débil. ¿Cómo podía meterlo, a alguien que se preocupaba por mí, en un peligro? Así que dije, el camino adelante es muy peligroso. Puedo seguir sola. Pensé que sin tener que enfrentarse a un grupo de zombies, Javier se sentiría más relajado. Pero, sorprendentemente, Javier me miró con incredulidad y su voz se llenó de acusación y decepción. Joder. ¿Me vas a dejar aquí, Lucía? ¿Eres una persona? Las palabras se me atascaron en la garganta. Miré a Javier y decidí, muy bien, vamos. Te protegeré. Te protegeré siempre, sin importar el costo, sin importar la vida o la muerte. La cantidad de zombies no tenía mucho impacto en mí. Javier me empujaba hacia adelante y los zombies delante de nosotros iban cayendo, una cabeza tras otra. El sonido de las cabezas golpeando el suelo se oía uno detrás de otro, como una melodía. Yo amplifiqué intencionalmente el alcance de mi ataque para que la gente en los edificios de ambos lados tuviera la oportunidad de escapar. Javier era un buen hombre. Si estas personas pudieran ser salvadas, él se alegraría. Javier me había salvado, y yo quería que él estuviera feliz. En efecto, la gente de ambos lados salió corriendo y se unió a nosotros. Yo los protegía con cuidado de los zombies. Un hombre miró a Javier con admiración. Jefe, eres increíble. Yo también tengo poderes psíquicos, pero cada vez que mato a algunos zombies, me canso mucho. Si uso más mi poder, sufriré una reacción adversa. Pero usted mata a un grupo de ellos de una vez. Es increíble. Javier quería explicar, pero yo lo retuve. Entonces, Javier se quedó con la afirmación del hombre. Unos pasos más adelante, Javier preguntó de repente, ¿hay alguien aquí con poderes curativos? Una chica levantó la mano con timidez. Jefe, yo tengo poderes curativos. ¿Es para tratar las piernas de esta señora? Siempre que no sea algo congénito, puedo curarla. Javier se iluminó y pidió a la chica que lo intentara rápidamente. La chica se arrodilló frente a mí y puso sus manos en mis piernas. Señora, ¿siente algo?, preguntó. La esperanza que había sentido comenzó a desvanecerse. Sacudí la cabeza. No sentía nada en mis piernas. Seguían sin sensación, entumecidas. La chica se mostró desafiante y aumentó la fuerza, hasta que se le salió sangre de los labios. La detuve y le dije, basta si no puedes curarme. La chica estaba a punto de llorar. No puede ser. Mis poderes siempre han funcionado bien. A menos que haya sido herida por un poder de alto nivel o haya sufrido una reacción adversa. ¿Ha peleado, señora? Por supuesto que no. Desde el principio, no había encontrado a un enemigo a la altura, así que no podía decirse que hubiera peleado. Oh, si el accidente de tráfico se consideraba una pelea. Era imposible que un coche lanzara un camión. Pero ¿y si no fue el coche el que lanzó al camión, sino mi poder? Así que era una reacción adversa. Desde que era muy pequeña, sabía que era diferente a los demás. Podía ver cosas más allá de la vista normal, podía escuchar sonidos a cientos de metros de distancia, e incluso podía ver a través de los obstáculos. Tenía una memoria excelente, prácticamente fotográfica, y podía calcular rápidamente, solo con una mirada a un problema. Para no ser considerada una extraña entre mis compañeros, siempre había ocultado mis características. Por eso, nadie había sospechado nada. Pero el accidente de tráfico fue diferente. ¿Qué tan lejos puede ver una persona normal desde un coche? No lo sé. Pero seguro que no tan lejos como yo. Yo podía ver, a través de una gran intersección,
al conductor del camión sonreír desaforadamente. Él era diferente, igual que yo. Esa sonrisa descontrolada era una trampa para encontrar a alguien igual. Yo caí en la trampa y me fijé en él. Él me vio mirándolo y se dio cuenta de mi diferencia. Dijo, te he encontrado. Cruzó el semáforo en rojo y chocó con nuestro coche. Desde el principio, su objetivo era yo. Quería mi vida. En aquel momento, solo quería empujar aquel camión y sobrevivir. Me salvé a mí misma, pero solo a mí. El camión se elevó en el aire, cayó al suelo y se incendió. El conductor no volvió a salir. Todo comenzó y terminó en confusión. ¿Quién era él? ¿Qué quería? ¿Por qué me quería matar? No sabía nada. Me sumergí en el dolor y me hundí en la desesperación. Afortunadamente, Javier llegó y me sacó de ese callejón sin salida. Me hizo revivir. Si no fuera por Javier, no habría salido de casa, ni hubiera podido conectar todos estos acontecimientos. Intuyo que todas mis preguntas se resolverán en ese parque de diversiones. Llevamos estas personas un tramo y Javier contactó con la gente del refugio para que vinieran a recogerlos. Las personas detrás de nosotros los miraban con miedo. Este cambio repentino los hizo sentir inseguros. Llorando y suplicando, pidieron a Javier que siguiera con ellos. Javier mostró lástima, pero no cedió. Le pregunté por qué. Javier me dijo que sabía muy bien que era yo, no él, quien podía proteger a esas personas. Le dije, si lo pides, lo haré. Javier negó con la cabeza inmediatamente. Entonces, menos que nunca voy a pedirlo. Solo yo sé cuánto quieres ir a ese parque de diversiones. Sonreí, no importa. Primero, ayudemos a estas personas a instalarse en el refugio. Javier no esperaba que yo dijera eso. Se quedó un momento perplejo y dijo, no te fuerces. Le dije, inclinando la cabeza, si no corremos, no llegaremos a tiempo. Javier me miró y dijo gracias. Esa mirada era tan tierna que me hizo sentir maravillosa. Pero antes de que pudiera disfrutar de ese momento, Javier ya estaba empujando mi silla de ruedas y corriendo hacia adelante. La silla de ruedas frotó con el suelo y hasta se generó chispas. Salimos del refugio por la tarde. Los amigos de Javier estaban allí y eran muy amables. Insistían en que nos quedáramos a comer. No pude rechazar. Pero me sentía mejor que nunca. Javier dijo, pareces mucho mejor. No entendía. Javier explicó, antes, parecías medio muerta. Ahora, pareces una persona normal. Con esas palabras, sentí ganas de darle un puño. Y en realidad, le di un golpe en el pecho. Javier se cubrió el pecho inmediatamente. ¡Ay, me duele! Lucía, me has dado un golpe interno. Tienes que responsabilizarte. Le lancé una mirada de desdén. Estaba fingiendo. No había usado mucha fuerza. Mientras caminábamos, recordé la pregunta que no había escuchado la respuesta en el coche. Entonces le pregunté, ¿por qué fuiste despedido? Te lo he dicho, pero no me has escuchado. Has querido dormir, respondió. Me recosté en la silla de ruedas y dije, bueno, si no quieres decirlo, no importa. Javier dijo, después de todo, es algo triste para mí. Me preguntas 2 veces, así que no es exagerado que me concedas una condición, ¿verdad? Le respondí siguiendo su lógica, parece razonable. Javier se detuvo, sacó un caramelo del bolsillo, se lo quitó la papelera y me lo dio. Lo he pedido especialmente a Raúl. Prométeme que, después de ir al parque de diversiones, dejarás atrás todo lo pasado. No esperaba que esa fuera la condición de Javier. Me quedé un momento sin palabras y me puse el caramelo en la boca. Era de naranja, agrio y dulce. Javier se sonrojó ligeramente y dijo, eres una persona con poderes y muy fuerte. Eres el tipo de persona más escasa en esta era. Puedes salvar a mucha gente. Eres más útil que nosotros en el futuro. Al mencionar los poderes, se veía un poco de tristeza en los ojos de Javier. Comenzó a contar cómo fue su despido. En el camino, vi a un tipo malvado acosando a una chica. Sin pensar, le di una paliza y lo mandé al hospital. Después, ese tipo dijo que eran novios y la chica no quiso dar testimonio. Por eso, fui despedido por agresión intencional. Entonces, te has arriesgado en vano, dije. Javier se encogió de hombros con enojo, ¿quién diría? Así que, de ahora en adelante, si me meto en asuntos ajenos, soy un perro.
Me dio risa. Si no se metía en asuntos ajenos, ¿qué estaba haciendo por la mañana? ¿Y ahora? Le dije, creo que, con tu personalidad, es mejor que salgas al mediodía, porque temprano o tarde serás un perro. Javier. Deja de hablar. Hemos llegado, dijo. En el momento en que entré en el parque de diversiones, sentí una extraña sensación de familiaridad. Javier me empujó por el parque de diversiones. La ubicación de cada atracción coincidía exactamente con lo que recordaba. Esto me hizo sentir un ligero hormigueo en el cerebro. La noria definitivamente no funciona, pero el carrusel sí se puede encender. Te ayudaré a subir, dijo Javier. Le agarré la manga y le dije, no tengo fuerza en las piernas. Me caeré. Ven conmigo. Javier se mostró resignado, pero accedió a mi petición. Nos sentamos en el mismo caballo. Yo estaba casi encima del cuello del caballo, mientras que Javier apenas tenía la mitad del culo en el asiento. Estábamos muy apretados. Usé mis poderes para encender el carrusel. Con un sonido de campanas, el carrusel comenzó a girar y a cantar una canción alegre. A los 23 años, finalmente llegué al parque de diversiones que había querido visitar desde los 6 años. A mi edad, el carrusel no podía emocionarme. Pero sí sentí que un pedazo de mi corazón que estaba faltando se había completado. Me sentía cálida y relajada. Me acosté en los brazos de Javier, apoyando mi peso en él. Javier no se quejó y me sujetó firmemente al sujetar la barra. Javier dijo, Lucía, después de esto, ven conmigo al refugio. Hay muchas cosas maravillosas en el mundo y el refugio también te necesita. Le respondí, claro. He dicho que te protegeré. Por supuesto que voy a donde vayas. Javier, Raúl y los demás son muy buenas personas. Te sentirás muy feliz en el refugio. Asentí y, con la cabeza en el pecho de Javier, lo miré. ¿Y luego? Y luego, yo. En ese momento, no tuve tiempo de escuchar lo que Javier iba a decir. Lancé mis poderes y lo empujé del carrusel. Corre. Ve hacia la salida. No preguntes nada, no mires atrás. Confía en mí. Javier se quedó perplejo, pero sin preguntar nada, comenzó a correr hacia la salida del parque de diversiones. Solté un suspiro de alivio. En mi campo de visión, un hombre estaba canturreando, con una botella de vino en la mano. Caminaba con pasos ligeros, pero su velocidad era tan alta que solo se veía una estela. Venía del centro del parque de diversiones. Su vista se fijó en Javier, pero de vez en cuando se volvía hacia mí con una sonrisa desquiciada. Lo conocía. Y lo recordaba con profundidad. Recuerdo esa cara, la cara que había destruido toda mi vida. Esa cara pertenecía al conductor del camión, el que debería haber muerto en el accidente de tráfico hace 7 años. No supe desde cuándo, muchas memorias que nunca habían ocurrido inundaron mi mente. Las memorias se bifurcaron en el año en que entré en la universidad a los 16 años. Al principio, éramos una familia normal. Mis padres me llevaron al parque de diversiones, y justo en el parque, los zombis comenzaron a invadir. Mis padres se convirtieron en zombis ante mis ojos. Durante mi huida, rompí un jade, y por eso entré en un ciclo de reinvención. Cada vez que entro en este parque de diversiones, recordó todo esto. Y en cada reinvención, el brote de zombies se retrasa un año, pero se vuelve más violento y poderoso. Vi cómo me moría en un charco de sangre, escribiendo con mi propia sangre no ha terminado, debes volver. Vi cómo me escondía en una habitación familiar, llorando, y luego me secaba las lágrimas y me ponía en marcha sola. Vi cómo diferentes versiones de mí me hablaban. Lucía, siempre has sido una genia, así que salvar el mundo es tu destino. Lucía, no duele en absoluto. No puedes retroceder, solo tú no puedes. Eres una guerrera, un héroe, el único salvador del mundo. Debes descubrir la verdad. Lucía, la fuente de contaminación es una persona. No puedes salir del parque de diversiones. Encuéntrala y muéstrala, y los zombies dejarán de aparecer. Lucía, se ha fortalecido. Debes despertar tus poderes lo antes posible para poder luchar contra él. Sé que es difícil, pero siempre has sido una genia, seguro que encontrarás una manera. Lucía, antes de esto, mis padres ya habían sido contaminados. Si no detienes el brote de zombies, mis padres se convertirán en zombies. Lucía, las limitaciones sobre él se están reduciendo. Solo queda una última oportunidad. Debes salvarte a ti misma, a tus padres y a todos. Al final,
Todas estas lucías se volvieron hacia mí al mismo tiempo. Esta es la última vez. Te toca a ti. Debes ganar. Con la recuperación de estas memorias, supe la identidad del conductor del camión. Él era la fuente de los zombies. ¡Ah! ¡Qué broma del destino! Desde hace tiempo, había estado luchando contra el fin del mundo. En total, hubo 7 ciclos de reinvención, y esta es la última. Tengo el mayor tiempo, el mayor poder y la información más completa. Solo esperaba entrar en este parque de diversiones para terminar todo. Pero me había perdido la última oportunidad en los 7 años de dolor y desánimo. ¡Qué ridículo! Si no fuera por Javier, probablemente nunca hubiera venido aquí. Pero ahora, tenía que hacer algo. Ahora solo quería salvar a Javier. Con mi voluntad firme, todas las plantas, árboles y atracciones del parque se elevaban del suelo, giraban y se volteaban en el aire, levantando un vendaval que bloqueó el camino del conductor del camión. Me caí al suelo y le señalé el dedo medio. ¡Basura! ¿En quién estás mirando? El conductor del camión cambió de objetivo, como yo esperaba, y se rió burlonamente hacia mí. Ahí está mi gatita coja. Tienes un temperamento, ¿pero de qué sirve? Si no hubieras venido al parque, estaba pensando en tener lástima de ti y dejarte vivir como un cobarde. No es porque hace 7 años, mi poder te hirió gravemente y te has visto obligado a esconderte aquí, cobarde. Su velocidad se volvió aún más alta. Era difícil para mí seguirlo con la vista. Me dio un golpe fuerte en el cuerpo. Me dolía muchísimo. Debido a que mis piernas no podían soportar mi peso, ni siquiera podía encogerme para aliviar el dolor. Sí, esa es la expresión. Dolor y desesperación. Es maravillosa. Hace 7 años, no pudiste proteger a tus padres, y ahora, no puedes proteger a ese hombre. Quiero que veas cómo mueren. ¿Quién te ha dado la idea de oponerte a mí, una y otra vez? Te lo mereces. Ja, ja, ja. El conductor del camión se quedó un momento admirando mi expresión, luego se rió y siguió persiguiendo a Javier. Me lancé hacia adelante y usé mis poderes una vez más para detenerlo. Mis ojos se quemaron y las lágrimas brotaron involuntariamente. Me los enjugué y descubrí que no eran lágrimas, sino sangre. Pero por lo menos, logré localizar su posición. Controlé la masa de objetos que creaba el vendaval y la derramé sobre él. El conductor del camión se cubrió la cabeza y dejó que su cuerpo fuera herido. No sangró, sino que se derramó un líquido hediondo. Aunque se parecía a un humano, en realidad era un zombi. Su cabeza era su único punto débil. El conductor del camión miró su cuerpo destrozado y la ira en sus ojos era incontrolable. Gatita, me has herido de nuevo. He cambiado de idea. Muere. Gritó y se abalanzó hacia mí. Mis poderes le abrían heridas en el cuerpo, pero no podía cortar su cabeza. Solo podía ver cómo se acercaba cada vez más. Si mis piernas pudieran moverse, no perdería. Debido a la batalla, no tenía energía para percibir lo que pasaba a mi alrededor. Pero llevaba rato luchando, así que Javier debía haber escapado lejos. Morir así no estaría mal. Esperé en silencio la llegada de la muerte, hasta que 2 manos cálidas me levantaron del suelo. Ja, ja, ja. Gatita, mira el idiota que estás protegiendo. Se ha vuelto. Javier. Estaba tan preocupada y enojada que tuve que recobrar mis fuerzas y lanzar mis poderes una vez más. Con este ataque, casi le corté la mitad del cuello. Pero faltó un poco. De repente, mis ojos se quemaron y luego el mundo se volvió oscuro. Explotar mis poderes por encima de mi límite siempre tiene un costo. La última vez, el costo fue mis piernas. Esta vez, son mis ojos. El conductor del camión no se acercó inmediatamente. Y finalmente, tuve la oportunidad de hablar con Javier. Idiota, ¿no te dije que no te volvieras? ¿Qué haces aquí? Javier estaba jadeando, me abrazó y se escondió. Aún tenía ánimo para bromear. Somos perros, así somos. No podía sonreír en absoluto. Le grité, enfadada. ¿Sabes que cuando se recupere, nos perseguirá? No tengo fuerzas para protegerte de él. Javier preguntó, ¿qué te ha pasado a los ojos? Me volví para otro lado, no pasa nada. Solo necesito recuperar un poco de mi energía mental. Yo siempre he visto con mis poderes. Javier me abrazó más fuerte. Necesitas un par de piernas. Lo interrumpí, enfadada, ¿no estás abrazándome? Tú has vuelto, y ahora es demasiado tarde para escapar.
No es suficiente. Necesitas un par de piernas que se muevan como quieras. Tienes una manera, ¿verdad? Me volví y dije con dureza, no tengo ninguna manera. Tienes. Incluso yo sé que lo más poderoso de los poderes psíquicos es el control. Invade mi mente con tus poderes. Cállate. Que yo sea una extensión de tu cuerpo. No digas más. Hazme tu prisionero. No entiendes. No entiendes nada. Eso es una tortura. Me convertirá en un pájaro enjaulado, sin libertad para siempre. Javier tomó mi mano y la puso en su frente. Lucía, no puedo aceptar ser un lastre inútil. No puedo permitir que pierdas los ojos. Quiero ayudarte. Quiero sobrevivir contigo. Apreté los labios. ¿Estás seguro? Una vez firmemos el contrato, no podrás escapar en tu vida. Javier dijo, menos cháchara. Gracias a Javier, volví a sentir la libertad de caminar. Mi espíritu se fusionó completamente con el de Javier. Estábamos en perfecta armonía y podíamos entender lo que el otro pensaba sin necesidad de palabras. Pero mi odio se volvió más profundo. Odio al conductor del camión. Si no fuera por él, mis padres no habrían muerto, yo no me habría quedado coja y Javier no se habría visto obligado a firmar un contrato conmigo. Pero también me odio a mí misma. Si hubiera sido más fuerte, si no hubiera desperdiciado estos 7 años, ¿todo habría sido diferente? Javier debería haber sido el héroe de todos, en lugar de convertirse en un títere de alguien. Incluso si esa persona soy yo. Mis poderes reemplazaron completamente la función de mis ojos y podía ver aún más claramente. Javier dijo que había llamado a Raúl para que viniera a ayudar, pero yo era pesimista. Raúl no podía vencerme, ¿cómo iba a ser capaz de vencer al conductor del camión? Ya había causado tanto daño a Javier, no quería causar daño a su amigo. Así que no esperé la ayuda, sino que decidí atacar. Ataque mientras estaba herido. Javier apoyó mi decisión sin vacilar. El conductor del camión se escondía en un arroyo. Se había cosido el cuello y se había puesto vendas. Elegí un ataque sorpresa. Con un golpe, la cabeza del conductor del camión se separó del cuerpo y cayó al suelo. Era una muñeca. En ese momento, sentí una alarma en mi mente. Retrocedí inmediatamente. Un ataque cayó justo en el lugar donde estaba antes. Obviamente, la persona en el arroyo era una trampa. El verdadero conductor del camión se escondía detrás de mí. Estuvimos intercambiando ataques y llegamos a un estancamiento. Durante este proceso, Javier siempre estaba comunicándose conmigo, enseñándome algunas técnicas de combate. Javier no podía seguir la velocidad del conductor del camión y desarmar sus ataques en tiempo real, pero las técnicas que me enseñó me ayudaron muchísimo. Soy una buena alumna y aprendí rápidamente a aplicarlas, controlando mejor la situación. Esto no puede continuar así. Lucía, un hombre no puede decir que no puede. No te preocupes, yo era el más resistente del equipo. No supe si reír o enfadarme. El conductor del camión, como un zombi, no sentía dolor ni cansancio, pero Javier sí. Al final, Javier era solo un ser humano normal. Ya podía escuchar los jadeos cansados de Javier. Tenía que terminar esto rápidamente. Ya tenía un plan. Quizás podía dejar una apertura, atraer su ataque y luego él dejaría una apertura. Puedes dejar una apertura para atraer su ataque. Él no tiene experiencia en combate profesional, seguro que dejará una apertura, dijo la voz de Javier en mi mente. Me sentí más segura. Dejé intencionalmente una apertura. Según mis cálculos, el ataque del conductor del camión caería en mi hombro, y yo podría atravesar su cabeza. Ya había perdido mis piernas y mis ojos, no me importaba perder una mano más. El conductor del camión atacó como esperaba. Sus uñas afiladas se dirigieron hacia mí. Todo estaba según mis cálculos. Pero Javier, como si hubiera anticipado esto, desobedeció mi orden y se interpuso en el ataque. Así, la garra del conductor del camión cayó en su hombro y le arrancó la mano izquierda. En ese momento, vi la expresión de dolor de Javier, tan contorsionada. Lucía, ahora. No pude pensar en nada más. Apreté los dientes y, aprovechando la oportunidad creada por Javier, lancé mi último ataque. Con un golpe, corté la cabeza del conductor del camión. La cabeza del conductor del camión rodó por el suelo. Solo dio un grito y luego se quedó en silencio. No me preocupé por el conductor del camión. Javier, con su única mano derecha, me puso suavemente en el suelo y luego se encogió en el suelo, cubriendo la cabeza con su mano derecha y emitiendo gruñidos de dolor.
Intenté calmar a Javier con mis poderes, pero sin éxito. Este era el contrato. Cualquier desobediencia traía un dolor peor que la muerte, un dolor más profundo que el físico. Me arrastré hacia Javier, me acerqué a él y lo abracé, dejándolo luchar en mi abrazo. Volví a sentir la desesperación. Las lágrimas cayeron de mis ojos. Javier, eres un idiota. Soy una asesina. No merezco tu compasión, no merezco que hagas esto. Javier se esforzó por levantar la cabeza y me miró. Dijo, lo sé. Me quedé perpleja. Pero vi que Javier se desplomó y se desmayó en mis brazos. Al mismo tiempo, con el sonido de pasos, una hilera de cañones apuntó hacia mí. En realidad, apuntaba a Javier en mis brazos. El líder era alguien que conocía, el amigo de Javier, Raúl. Raúl tenía una expresión grave. Señorita Lucía, el señor Javier ha sido herido por un zombi. No hay esperanza. Javier era solo un ser humano normal sin poderes. Y un ser humano herido por un zombi, o muere o se convierte en zombi. Ni siquiera un poderoso portador de habilidades especiales podía cambiar este destino. En ese momento, estaba muy confundida. No solté a Javier, sino que lo abracé más fuerte, tratando de curar la herida en su brazo izquierdo. Lo sé, pero al menos esperemos a ver si se convierte. Raúl no insistió. En sus ojos había la misma esperanza que en los míos. Pero el destino no era bondadoso. Ante la mirada de todos, el brazo derecho de Javier se volvió negro y podrido, y sus uñas se hicieron largas y afiladas, con un tono azulado. Esto era el signo de la transformación. No quería aceptar esto. Continué comunicándome con Javier con mi espíritu, intentando despertarlo. El grupo de Raúl se desordenó un momento, pero rápidamente tomó una decisión. ¡Van! Raúl disparó. Mi cerebro se quedó en blanco por un momento. Yo intercepté esa bala. La expresión de Raúl era difícil de describir, era una mezcla de pesar y alivio. Dijo con calma, el señor Javier luchó con nosotros en la primera línea, confiándose mutuamente la vida. No tememos la muerte. Si morimos en combate, somos héroes. Pero si nos convertimos en zombis, solo somos monstruos. De repente, Raúl se inclinó hacia mí en una profunda reverencia, con los ojos llenos de tristeza. Señorita Lucía, te ruego, no dejes que el señor Javier se convierta en un monstruo. O bien ver a Javier convertirse en un zombi, o bien verlo morir. Cualquiera de estas opciones me causaba un gran dolor. La transformación de Javier seguía avanzando. El cielo no me dio tiempo para dudar. Cada segundo que dudaba, Javier se alejaba más de su identidad humana. Me sentía como si volviera a estar hace 7 años, viendo a mis padres aplastados ante mis ojos y sin poder hacer nada. Parecía que mis poderes fueran muy fuertes y difícil de vencer, pero al final, no servían para nada. Lucía, eres una inútil. No puedes salvar a nadie. Todos me miraban. Abrí la boca, pero no pude emitir ningún sonido. No podía decir que sí, ni que no. Solo abracé a Javier más fuerte. Javier era tenaz, y Raúl, calmado. Ellos eran los verdaderos héroes, el futuro de la humanidad. Javier, si no puedo tomar una decisión, ¿me perdonarás? Sí, no. Lucía, Lucía. En un trance, pareció que alguien me llamara. Pensé que Javier había despertado y miré con ansiedad. Javier todavía tenía los ojos cerrados en dolor. Todo era solo una ilusión. Tienes que tener una manera. De repente, oí un zumbido en mis oídos. Esta sensación era muy familiar. Era la tercera vez que explotaba mis poderes por encima de mi límite. Mi corazón había comprendido el secreto antes que mi mente. Yo estaba controlando a Javier, forzando su cuerpo a regresar a ser humano. Jefe Raúl, parece que el señor Javier está recuperándose. Esta fue la última frase que escuché en mi mundo. La explosión excesiva de mis poderes no duró mucho. La velocidad de recuperación de Javier se ralentizó. Si perder el oído no era suficiente, entonces déjame perder otras cosas. El brazo de Javier ya se había recuperado, solo quedaban las uñas delgadas y azuladas en los dedos. Mi conciencia se volvió más borrosa, pero mi corazón se volvió más firme. Sabía lo que podía renunciar y lo que no podía. El oído no era suficiente, el olfato, el gusto, las manos, mi vida. Si todo esto no fuera suficiente, entonces al final, iremos juntos a la muerte. Un brazo rodeó mi cuerpo con un cálido aliento. Javier se había despertado. Sus labios se movían, pero no escuché nada. Lucía,
Es suficiente. Esta vez, la voz de Javier sonó directamente en mi corazón. Sonreí. Me sentía muy bien. ¡Qué bueno! Todavía podía escuchar la voz de Javier. En resumen, no había perdido nada. Miré la mano de Javier. Sus uñas todavía eran delgadas y azuladas, como las de un zombi. Javier también vio sus uñas. Deja de preocuparte. Es suficiente. ¿Cómo puedes volver al refugio con una mano así? Entonces, no volveré. ¿Estás culpable? Sí, quería protegerte, pero en cambio, te he hecho perder más. Está bien. Tienes que pagar un precio para obtener algo. Lo he aprendido de ti. Aprende algo bueno. Javier se levantó y me abrazó. Mi cuerpo se acomodó naturalmente en sus brazos. Conversó un momento con Raúl y su grupo, y luego se fueron. ¿Qué planes tienes ahora?, pregunté. Pienso seguir a alguien que me necesita, dijo Javier, con los auriculares sonrojados. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? Pensé un momento y dije, yo, quiero adoptar un gran perro y, juntos, derrotar a todos los zombis en este fin del mundo. ¿Cómo supo que yo era el fantasma? Esta historia es un poco larga. Después del accidente de su tía, te sospechamos. Como dijiste, era su única relación social en la ciudad. Pero después de ver tu información, descartamos tus posibilidades. Nadie sospecharía de una niña coja. Entonces, ya me conocías. Sí. Entonces, el servicio de ayuda a la comunidad era una excusa. Sí. La vergüenza de Javier era palpable. Me elogió torpemente, como era de esperar de una genia. Tienes una mente muy aguda. Le lancé una mirada de desdén. Pero no entiendo. ¿Por qué, después de 7 años, volviste a sospecharme? Esto, en realidad, está relacionado con mi despido. Me interesé y me acosté en las piernas de Javier, jugando con sus largas uñas. Salvé a una chica que estaba a punto de ser violada por un hijo de ricos. Me di cuenta de que era muy especial. Ese tipo de cosas le sucedían con regularidad, casi todos los días. Y cada vez, alguien la salvaba justo a tiempo. Debido a eso, descubrí muchos secretos. Un año antes del fin del mundo, comenzaron a aparecer muchas personas especiales. El gobierno las llamó personas con habilidades especiales. La chica que salvé se sospechaba que era una de ellas. Y entonces, pensé en el caso de hace 7 años y en ti. Pero no estaba seguro. Porque hace 7 años, no existía la noción de personas con habilidades especiales. Y como ya había sido despedido, solo fui a tu casa por curiosidad. Ah, así. Hice la voz más larga intencionalmente. Javier, un poco avergonzado, agregó, también quería redimirme y volver al departamento. Mal perro. Entonces, en el coche, aprovechaste mi miedo para herirme y probarme. Javier negó, no era para probarte. Solo pensé que hablar de algunas cosas podía ayudarte a liberarte. Quería que salieras de ese estado. Apreté los labios y dije, gracias. En realidad, me sentí aliviada en ese momento. Yo también tengo una pregunta. ¿Por qué mataste a tu tía? En realidad, fue un accidente. Después de la muerte de mis padres, no tenía a nadie. La compañía de seguros me retuvo la indemnización por ser menor de edad. Entonces, apareció de repente una tía que se convirtió en mi tutora. Luego, ella recibió toda la indemnización y desapareció. La próxima vez que la vi, estaba hablando por teléfono en el callejón. Decía que me había comprado un seguro y que, en un tiempo, haría que yo tuviera un accidente para ganar más dinero. En ese momento, estaba muy vulnerable emocionalmente. Al oír eso, pensé que si ella muriera, todo sería mejor. Y cuando me di cuenta, ella estaba muerta. Debido a esto, descubrí que tenía poderes. Al decir esto, me sentí un poco culpable. En aquel momento, estaba muy desesperada. De lo contrario, habría tenido la oportunidad de prevenir el fin del mundo. Lucía, acabo de pensar en algo. Inclinó la cabeza y dije, Ese día, dijiste que no podías abrir la ventana si yo la cerraba. ¿Estabas mintiendo? ¿Con tus poderes, cómo no podrías abrir una ventana? Evité contestar, hoy hace un día muy bonito. Salgamos a pasear. ¡Boom! Un trueno retumbó en el cielo. Me sentí más avergonzada. En aquel momento, era como un pez sin agua,
dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir. La mentira se había convertido en un instinto. Tanto la compasión como la lástima, yo anhelaba ser amada. Va a llover. Javier me puso en la cama y se levantó para cerrar la ventana. En el futuro, siempre te ayudaré a abrir la ventana. Me llamo Manuel. Soy un conductor de camión. Tengo una esposa que me ama y un hijo adorable. Llevé años conduciendo, ahorré y finalmente compré una casa de 20 metros cuadrados. Aunque era pequeña, ya no teníamos que alquilar y vivir a merced de los demás. Teníamos nuestro propio hogar. Todo estaba mejorando, y me sentía muy feliz. Pero este día no duró mucho. Nuestra familia recibió un golpe mortal. Mi hijo fue diagnosticado con leucemia. El costo de solo una quimioterapia nos dejó en bancarrota. Pero mi esposa y yo, viendo a nuestro hijo inocente, no pudimos decir que lo abandonáramos. Conduje día y noche, pero no era suficiente. Mi jefe dijo que había una orden urgente, un viaje muy largo que debía entregar en un día, con una comisión de 800 euros. Sin dudar, me apunté a esta orden. Conduje con miedo, a gran velocidad, y entregué el paquete a tiempo. Mi jefe fue muy generoso y me dio los 800 euros al instante. Pero en el camino de regreso, estaba muy cansado. La rueda se desvió y rozó un coche. Tuve que pagar 10.000 euros. No solo me había ido en mano, sino que también me quedé en deuda 2.000 euros. Volví a casa, desanimado. Vi a mi esposa recibiendo a un hombre. Al verme entrar, mi esposa se sorprendió y casi no se atrevió a mirarme. En un instante, supe lo que estaba pasando. Mis ojos se enrojecieron y quería pegarle a ese hombre. Mi esposa me detuvo y me dijo que era 5.000 euros cada vez y que nuestro hijo necesitaba ese dinero. Ese hombre incluso dijo que si yo los miraba, él podía pagar más. Al final, no pude controlarme y le di un golpe. Esto llegó a la policía y me detuvieron por varios días. La empresa se enteró y, considerando que era un mal ejemplo, me despidió. Me quedé sin trabajo. Afortunadamente, gracias a mis contactos anteriores, todavía podía recibir algunos trabajos pequeños. Para pagar el tratamiento de mi hijo, vendimos la casa que nos había dado tanto felicidad, a un precio muy por debajo de su valor real. Ese dinero se agotó rápidamente. Mi esposa y yo somos de familias pobres y no hemos estudiado mucho. En nuestro limitado conocimiento, la única manera de ganar mucho dinero está escrita en el Código Penal. Mi esposa encontró un trabajo que pagaba muy bien. A veces, ganaba cientos de euros al día, a veces, miles. Sabía lo que estaba haciendo, pero no podía culparla, ni detenerla. Ambos sabíamos que nuestro hijo necesitaba ese dinero. Un día, mi esposa estaba muy feliz. Me dijo que nuestro hijo se salvaría. Y luego se fue y nunca más volvió. El otro partido prometió buscar médula ósea adecuada para mi hijo y operarlo de forma gratuita. La condición era los riñones de mi esposa, los dos. Mi esposa aceptó. Fue engañada. Quería vengar a mi esposa, pero ni siquiera sabía quién era el enemigo. Aunque sabía que era probable que fuera engañado, seguí el camino de mi esposa. Por el dinero. Me uní a un proyecto de investigación financiado por un millonario, como un experimento, para estudiar la inmortalidad. Incluso siendo tan ignorante como yo, sabía que era ilegal, pero no me importaba. Durante este periodo, tomé varios medicamentos y me hicieron varias operaciones. Mi cuerpo se volvió más y más extraño. Mi corazón latía más y más despacio. Pensé que estaba a punto de morir. Pero al menos, conseguí el dinero, 800.000 euros. Era la primera vez en mi vida que veía tanta dinero. Era suficiente para curar a mi hijo. Antes de poder disfrutar del dinero, recibí una llamada. Dijeron que había transferencias extrañas en mi cuenta y que estaba sospechosa de blanqueo de dinero. La cuenta estaba congelada. Sabía de mis propios problemas. Me puse nervioso inmediatamente. Respondí a todo lo que me preguntaron y hice todo lo que me dijeron. Me dijeron que ya estaba todo bien y yo me relajé. Hasta que fui a pagar en el hospital y el médico me dijo que no había dinero en mi tarjeta. Entonces, me di cuenta de que había sido engañado. Me habían llevado los 800.000 euros. Volví al laboratorio. Pero esta vez, no tuve tanta suerte. Morí. En realidad, los investigadores pensaron que yo había muerto. Me arrojaron al río. No podía moverme y me dejó llevar por el río hasta el arroyo del parque de diversiones. Mi cuerpo se pudrió, mis dedos se hicieron afilados. Perdí la sensación,
pero finalmente pude moverme. Quería saber de mi hijo, pero no sabía por qué no podía salir de este arroyo. Solo podía buscar ayuda. Obtuve la noticia. Debido a los adeudos prolongados, el hospital había suspendido el tratamiento de mi hijo. Había muerto. Podía haber sobrevivido. Podía haber sobrevivido. Dios, dime, ¿qué más debo hacer? Dios no me respondió, pero una verdad se reveló ante mí. Los humanos son la cosa más sucia en este mundo. Todos deben morir.